Acol. El nombre se compone de un brazo del que brota agua en la parte superior por el hombro. Acol y en náhuatl quiere decir hombro. Con el reverencial se lee Acoltzin. Acol hace referencia a la tribu Acolwa de Texcoco. Tribu del rey poeta, Nezahualcóyotl y ciudad aliada de Tenochtitlan, parte de la Triple Alianza. El nombre Acolwa puede traducirse como los esforzados. Contaban en sus mitos que un día al caer una flecha del cielo salieron de ella un hombre y una mujer sin piernas, engendraron hijos normales quienes serían los primeros Acolwa. En diferentes regiones del mundo antiguo existen mitos de humanos con características poco usuales. En el hinduismo, Kabanda es un demonio que es asesinado por el dios Rama. En China Xin Tiang es una deidad china quien al perder la lucha por la supremacía, fue decapitado. Sin embargo, aún sin cabeza, con un escudo en una mano y un hacha de guerra en la otra, continúa la lucha, usando sus pezones como ojos y su ombligo como boca. Donotsura es un yokai del folclore japonés, tiene la forma de un hombre sin cabeza ni cuello, con un rostro sombrío en el torso. Cuando aparece ante los humanos, dice, inclina la cabeza. En 1599 Sir Walter Raleigh informa la existencia de personas sin cabeza con ojos y boca en el pecho en la región venezolana de Guayana. Desde los Acolwa hasta leyendas en Asia y Sudamérica, la idea de seres humanos con formas extrañas parece repetirse a lo largo de la historia.